amables oyentes. Un saludo especial para los que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín. Para todos, pues, un cordial saludo. Hemos llegado a la 27ª semana del tiempo ordinario. Imagínense, son 34 semanas. Estamos en la 27ª. Eso quiere decir que nos quedan 4. Las semanas de octubre y de noviembre. A fines de noviembre comenzará un nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento. La recta final, pues, del año litúrgico ya pues la iniciamos. Este domingo tiene, como todos los domingos, señaladas 3 lecturas. La primera del Antiguo Testamento, la segunda de una carta apostólica, llamémosla así, aunque la carta a los hebreos de la cual está tomada la lectura no tiene, características de carta apostólica, empezando porque no tiene características, diría yo, explícitas de carta. No comienza como las cartas en general con un prescripto donde aparece quién es el autor, es decir, el remitente, quiénes son los destinatarios, y se le da el saludo. Sin embargo, en lo interior del escrito sí aparecen características de literatura epistolar. Es una carta, por tanto, un poco extraña, la carta a los hebreos. Pero la segunda lectura será tomada de la carta a los hebreos, y la tercera lectura de un texto evangélico. Como estamos en el ciclo B de los domingos, en el ciclo B, entonces el evangelio que se prefiere es Marcos. En el tiempo ordinario y a veces también en otros tiempos litúrgicos hemos estado leyendo desde el Adviento pasado hasta hoy, preferentemente el texto de Marcos. Siguiendo el derrotero del Evangelio de Marcos, los liturgistas encontraron, pues, en Marcos 10, el texto o la tradición que viene de Jesús, elaborada por Marcos, acerca del tema del matrimonio y del divorcio. Marcos lo acomodó en ese punto. Después del segundo anuncio de la pasión y resurrección, después de esa profunda enseñanza de Jesús a los discípulos acerca de quién es el más grande, el más importante, dado que ellos discutían tratando de imponer su propio pensamiento. Yo soy el más importante, pensaban todos y cada uno. Entonces el evangelista, después del segundo anuncio de la entrega de Jesús, como se le llama en este punto, comenta la reprimenda que Jesús da a los discípulos acerca de quién es el verdaderamente grande. El verdaderamente grande es el pequeño, el verdaderamente primero es el último, y muestra a Jesús cómo eso se realiza en sí mismo, y cómo el símbolo del pequeño y del importante es el niño, precisamente porque el niño todo lo necesita. Pues bien, acto seguido, unido con eso, el evangelista Marcos añade una especie de tejido de dichos de Jesús sobre el tema. Así termina el capítulo 9. El domingo pasado leímos ese texto. Sigue luego entonces Marcos, después de una introducción al comienzo del capítulo 10, en que diría yo, una introducción geográfica. Jesús pues está saliendo como de Galilea y enfila sus pasos hacia la Judea, dice el evangelista. Ahí comienza, lo que en el Evangelio de Marcos es la ida de Jesús, la postrera ida de Jesús a Jerusalén, donde se cumple pues su pasión, muerte y resurrección. El evangelista Lucas hace de esa nota de Marcos 10:1, hace de eso, diría yo, un programa para una gran sección de su evangelio, la gran marcha de Jesús a Jerusalén, en Lucas 9:51 a 19:27. En Marcos es mucho más sencilla la presentación, pero eso le da inspiración a Lucas para su gran marcha. En todo caso, en ese punto, donde Jesús enfila sus pasos hacia la última etapa de su vida terrena, en ese punto comienza Marcos con una enseñanza acerca del matrimonio y del divorcio, a raíz de una pregunta que le hacen a Jesús sobre el tema. Por eso, fíjense, amables oyentes, este domingo, cuando toca leer ese texto, tal como los liturgistas pues lo fijaron en la Reforma después del Vaticano II, entonces también
dado que Jesús habla del matrimonio y del divorcio y Jesús alude al texto bíblico de Génesis 2, entonces en la primera lectura aparecerá Génesis 2, la palabra o el acontecimiento, o mejor dicho, la narración acerca de cómo Dios pues crea al varón, a la mujer, al uno para el otro, y les da una tarea, y les encomienda una tarea en la creación. Ese texto aparece hoy como primera lectura de Génesis 2, y la segunda lectura, como les dije, de la carta a los Hebreos. Por lo dicho, por el tema del Evangelio que es matrimonio y divorcio, amables oyentes, ustedes entienden pues por qué la primera lectura nos remonta a Génesis 2, 18 a 24, al paraíso terrenal. Escuchemos lo que dice el texto. El Señor Dios se dijo: no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó al hombre para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo, a las bestias del campo, pero no se encontraba ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre. Y el hombre dijo: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. En mi programa Historia de la Biblia, que se transmite por esta misma emisora, les hablé de la literatura del pueblo judío en el siglo VII a.C. y mencioné un documento, digamos, separado, que tuvo pues un origen no metido en los bloques bíblicos, sino más bien era un comentario histórico, teológico sobre la humanidad. Una reflexión sobre el ser humano frente a Dios a partir de la experiencia de Israel frente a Dios. Ahí pues surge la llamada historia primitiva, que va de Génesis 2 a Génesis 8, claro, con intercalaciones en ese espacio de textos posteriores del documento sacerdotal que surge después. En fin, todo eso lo expliqué en la historia de la Biblia. Pues bien, esta es el primer texto o la primera parte de esa historia. El hombre y la mujer. Fíjense, Dios los crea. Primero al hombre, Adán, el ser humano, y lo crea de la Adama, de la tierra. El homo, como se dice en latín, de la humus. Ahí tienen ustedes el juego de palabras que también subyace en el texto hebreo. El Adán, es decir, el ser humano, de la Adama, de la tierra. La narración es simbólica, pero profundamente sabia, de arcilla del suelo, es decir, de Adamá. Dios hace Adán. El hecho de que la Adamá sea Adán es una obra divina. Así lo mira teológicamente el autor bíblico. Pero el hombre está solo. Para que esa es la escena que el autor, digamos, poéticamente describe, la escena en un jardín de delicias donde había todo lo necesario para la vida, aguas y árboles y frutas. Estaba el Adán solo. Dios entonces hace de la arcilla también, de la Adamá, hace los animales y se los presenta al hombre. Y el hombre les pone nombre. De esa manera los animales son para el hombre seres, de tal manera que la relación del animal con el ser humano queda marcada con el nombre que el hombre le ponga. El nombre que el hombre le puso a cada animal es el nombre del animal, es decir, entraña la significación que ese ser vivo, animal significa ser vivo, que tiene ánimos, es decir, que tiene ánima, es decir, que tiene vida,
así se dice en griego, ese ser vivo tiene para el hombre, esa expresión se dice a través del nombre de que el hombre le pone al animal. Pero constata el autor que ninguno de esos animales era para el hombre una compañía adecuada. Y por eso entonces se atreve el autor a emplear una imagen, diría yo, todavía más osada, más atrevida. No ya la imagen del dios alfarero que juega con arcilla para hacer el muñeco al cual luego le infunde con su propio aliento vida por la nariz, es decir, respiración. No ya pues esa imagen del alfarero divino que emplea también para los animales, no, una imagen más osada. Ya Dios no va a ser para hacer la ayuda proporcionada al Adán, ya no va a ser un alfarero, sino un cirujano. Va a ser un médico. El hombre está en un profundo letargo, es decir, está inconsciente. Fíjense lo que hacen los cirujanos cuando lo van a operar a uno. Lo reducen a la inconsciencia, precisamente para que aquella parte del cerebro que elabora las señales del cuerpo a través de los nervios para el dolor no se den. Entonces, para que no sufra, mejor dicho. Por eso lo anestesian a uno. Esa es la palabra que se emplea, anestesia. Es decir, le quitan conciencia. A Adán no tuvo Dios que quitarle conciencia porque se durmió. Es decir, estaba en un profundo letargo, y en el letargo de Adán Dios saca de un lado de Adán, saca la mujer. Es decir, alguien como él. Los animales no eran alguien como él. Los animales eran de arcilla, como él es de arcilla, pero no eran de él. Ahora sí es de él. Alguien como él tiene que ser de él. Esa es la idea del autor bíblico. Por eso, en alguna forma, frente al ser humano, frente a Adán, los animales eran otra cosa, a pesar de estar hechos de lo mismo que está hecho el Adán. En cambio, esta, siendo también, esta ya no es hecha de arcilla como los animales, sino que su cercanía, su semejanza con Adán tenía que ser remarcada precisamente en la narración simbólica que reproduce su origen del hombre, de una parte del hombre, podríamos decir poéticamente nosotros, de debajo de su corazón. De ahí saca pues el diestro cirujano, Dios, el Señor Dios, es decir, Adonai Elohim, como dice la Biblia, saca la mujer y se la presenta al hombre. El grito de entusiasmo de Adán inmediatamente resuena. Esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Claro, es de él. Es tan ser humano como es él, tan ser humano, tan cercana a él como él mismo. Por eso no es simplemente un ser animado, un animal sacado de la arcilla, como él había sido sacado, sino sacada de él. Esta sí es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y luego viene el juego de palabras, semejante al Adán y la Adamá, al hombre y la tierra. Aquí vienen las palabras hebreas ish, que significa varón, e isha, que significa mujer. Ish e isha, podríamos nosotros en castellano, para no utilizar no sé, a mí nunca me gustó ese juego de palabras que a veces los traductores bíblicos utilizan para reproducir este texto, varón y varona. Varona, no sé, a mí no me suena para nada varona. En cambio, si tomamos o reproducimos el hebreo con dos palabras españolas más adecuadas, podríamos decir esposo, esposa. El ish es el esposo, la isha es la esposa. La palabra isha sale de añadirle la terminación femenina a ish, así en hebreo. Lo mismo que la palabra esposa en castellano sale de cambiar la terminación masculina o de esposo en a y queda esposa. Es decir, una palabra sale de la otra. Esa unión, fíjense, o esa relación entre las palabras esposo, esposa, ish e isha, luego pues toma como se hace imagen, se vuelve plástica con la imagen del Dios cirujano,
que saca de Adán un pedazo, para que del pedazo del varón se haga la mujer, para que del ish, del esposo, salga la esposa. Y por eso entonces son el uno para el otro. ¿Y por qué son el uno para el otro? Porque el uno, ella, es de él. Fíjense, aquí no podía ser, pienso yo, diferente en la mentalidad del antiguo Israel, del Israel del siglo VII, cuya cultura tiene un origen nítidamente patriarcal y donde la preeminencia del varón pues era un dato ya obtenido invariable. Por eso ella es sacada de él. Si nosotros vamos a la biología moderna, podríamos decir que más bien es lo masculino, una derivación de lo femenino, y no lo contrario, es decir, el ser humano básico es el femenino. ¿Y por qué es el femenino? Porque en el femenino está la fuente de la vida. Simplemente por eso. Por eso también las culturas antiguas paleolíticas en amplios sectores de la Europa central y del Asia central simbolizaban lo divino en un tronco de mujer con los rasgos femeninos y maternales bien resaltados. La gran mujer, un libro muy aleccionador de un autor que no es nada católico y es venenoso con nosotros, Pepe González, pero que a veces dice cosas muy interesantes, se llama y Dios nació mujer, así se llama el libro. Si alguno por ahí lo puede mirar y es capaz de leerlo, pues hágalo. Y Dios nació mujer, la primera, las formas más antiguas de la religión paleolítica ven lo divino, digamos, simbolizado en lo femenino y no en lo masculino. Y Dios nació mujer. Ustedes ven acá, en el fondo se trata de la misma idea, no referida pues a Dios, sino a lo humano. Aquí está ya lo patriarcal. Del hombre, del Adán, sale la mujer, es decir, de el ish, añadiendo la terminación femenina a isha, sale la esposa. Son pues el uno del otro, y por tanto el uno para el otro. ¿Y cómo son el uno para el otro? Eso se ve precisamente en toda la función genital. El uno para el otro. Están diseñados así, como dice una preciosa canción de este cantautor brasileño, ¿cómo es que se llama? En fin, en este momento se me va el nombre, que cóncavo y convexo, dice él, en un lenguaje poético, pero que cualquiera que tenga un poco de sentido erótico lo puede captar. Él para ella para él, para que se junten, él cabe en ella cabe en él, y precisamente de eso sale el nuevo ser humano. Serán los dos una sola carne. Originalmente lo son, ¿ven? Y originalmente al unirse se vuelven, y del producto de su unión sale una sola carne de los dos, que son sus hijos. Ustedes ven, pues, amables oyentes, para los que puedan comprender, para que los que tengan un poquitico de sensación o de sentido de lo sabio, de la sabiduría, ustedes pueden ver que este texto bíblico que leímos no es ningún texto científico de la biología, sino un texto profundamente sabio, que nos muestra el sentido de lo humano, el sentido de ser varón y de ser mujer, y de la relación de lo uno y de lo otro con Dios. Y viene la segunda lectura de la carta a los Hebreos. Fíjense, así se suele llamar, aún en la liturgia actual, después del Vaticano II, la carta a los Hebreos. Antes del Vaticano II, generalmente en la liturgia se decía lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos, porque para la recepción de esta carta en el canon bíblico, sobre todo en Occidente, fue importante el hecho de que fuera adjudicada a Pablo, y por eso se la concibió como parte del Corpus Paulinum, es decir, de las cartas
que en el Nuevo Testamento están encabezados en el nombre de Pablo, Pablo apóstol. Son 14 las cartas encabezadas así. La carta a los hebreos no está encabezada así, pero fue importante para la recepción en el canon, sobre todo en Occidente, por allá, por el siglo IV, no recuerdo exactamente cuándo, para poderla recibir, entonces la consideraron como de Pablo. Pero la investigación crítica en eso ha sido pues consecuente. Hoy en día, aún para la liturgia católica, la carta a los hebreos no se presenta como carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Claramente se ve que el autor no es Pablo, que comparte con Pablo ideas de la tradición, más probablemente de la tradición siro-antioquena. Tanto Pablo como la carta a los hebreos, como la carta primera de Pedro, se remiten a Antioquía, es decir, a la teología antioquena en la segunda parte del siglo I. Ahí se sitúan pues las cartas paulinas, la primera carta de Pedro, la carta a los hebreos, en fin, literatura muy importante del Nuevo Testamento. La carta a los hebreos. El pedacito que toca leer este domingo dice así, en el capítulo 2, versículos 9 a 11. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así por la gracia de Dios ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y lo santificado proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. La traducción española que acabo de leer, amables oyentes, deja traslucir la solemnidad del texto griego. El autor de la carta a los hebreos escribe un griego mucho mejor que el de Pablo, mucho mejor. El griego de Pablo es un griego popular, en cambio este es un griego cultivado, que a raticos pues tiene las asonancias a la prosa griega clásica, el de la carta a los hebreos. El pedacito cuya traducción castellana escuchamos, pues deja traslucir esa solemnidad del texto griego. En el fondo es una idea tradicional que Pablo enteramente comparte. Lo que dice el autor acá lo piensa también Pablo. En el fondo, Pablo y este autor pues están situados en la tradición antioquena de la iglesia naciente. La pasión y muerte de Jesús, en eso se concentra el autor de Hebreos, así como también se concentra Pablo. No es que lo otro se ignore, Pablo lo conoce muy bien y este autor igualmente, digamos la protología, es decir, el origen de Jesús en Dios, pero para la valoración teológica, la concentración de Pablo y del autor de Hebreos es en la pasión y muerte de Jesús. Precisamente por su pasión y muerte, Jesús pues fue llevado o se ve coronado de gloria y honor, de gloria y honor. Y de esa manera él pues al padecer y al morir se hizo en todo igual a sus hermanos, es decir, a nosotros, y no se avergüenza de llamarnos hermanos, a pesar de que seamos tan débiles, tan flacos, que suframos tanto, a pesar de que estemos afligidos por tantas cosas. Él mismo tomó sobre sí nuestras aflicciones, padeció como nosotros, o como dice este mismo autor en otro punto, en una frase inmortal, aprendió por sus padecimientos lo que significa obedecer. La obediencia y el amor del Hijo, precisamente, son aquello que atrae a sus hermanos a una obediencia y a un amor semejantes. Y lleguemos al texto del Evangelio, que como les dije al comienzo, es coherente con el texto bíblico escogido para la primera lectura, el del Génesis, el de la creación de la mujer, la relación entre el Ish y la Isha, entre el esposo y la esposa, el uno del otro y por tanto el uno para el otro,
como les expliqué. Jesús conoce naturalmente la tradición bíblica, la conoce, y los cristianos sabían que Jesús la conocía. Por eso, evidentemente, los cristianos, a partir de la palabra de Jesús, pudieron, digamos, ahondar, reflexionar sobre la palabra de Jesús y adaptarla a circunstancias, a las cambiantes circunstancias del desarrollo del cristianismo. Este texto, amables oyentes, que vamos a escuchar, de Marcos capítulo 10, versículos 2 a 16, este texto muestra cómo la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio y el divorcio, digámoslo así, se va adaptando a las circunstancias del desarrollo del cristianismo, al cambio de los ambientes, a las nuevas circunstancias donde se desarrollan los cristianos. Eso lo vamos a explicar lo mejor que podamos en lo que sigue. Fíjense, el texto lo llaman los autores que estudian, que clasifican o que estudian la clasificación de los materiales del Nuevo Testamento, lo llaman una controversia, un alegato, controversia, Streitgespräch, es el nombre que le dio Bultmann a este tipo de narraciones. Es una escena, digamos, una escena que sirve de marco, y dentro de la escena entonces viene la palabra de Jesús, que se llama apotegma. Apotegma es un dicho significativo enmarcado por una escena narrativa. Aquí tenemos exactamente eso, un dicho significativo, una palabra de Jesús, la básica, y luego una palabra de Jesús adjunta a esa como desarrollo de esa palabra básica en una escena. ¿Cuál es la escena? Vamos a leer la escena con el dicho a continuación. La escena es una pregunta que le hacen a Jesús unos fariseos acerca de lo concerniente al matrimonio y al divorcio. Luego Jesús a su vez le responde con una pregunta, ellos la contestan y ahí sí, Jesús entonces da su palabra, es decir, el dicho, el apotegma, y a eso se añade un dicho ulterior. Escuchemos pues, dice: en aquel tiempo se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Fíjense, para ponerlo a prueba, es decir, un alegato, ellos quieren cogerlo. Ahora les explico en qué sentido quieren cogerlo. Le preguntaron pues para ponerlo a prueba: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio. Jesús les dijo: por vuestra terquedad. Terquedad traduce acá el texto español que tengo ante mis ojos, la dureza de vuestro corazón, dice el texto griego. Tal vez es más bonita esa expresión, la dureza del corazón. Terquedad es una palabra un poco, diría yo, un poco plana, pero cuando uno dice corazón duro, en la, digámoslo así, la imagen que emplea es más diciente, más significativa. Corazón duro, por vuestra terquedad, es decir, por la dureza de vuestro corazón, dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí está pues, ustedes ven el apotegma, es del dicho de Jesús. El dicho de Jesús, en el cual Jesús pues se refiere a la palabra de la Biblia que escuchamos nosotros en la primera lectura, al relato de la creación de la mujer, cuando Dios, como diestro cirujano, la saca de debajo del corazón del hombre y la construye como mujer, y entonces se deja sentir el entusiasmo de Adán, del hombre, del Ish, es decir, del esposo, al ver frente a sí la figura preciosa de la Isha, es decir, de la esposa. Pues bien, ahí tiene el apotegma. Luego sigue la escena, se añade una escena más,
cambia un poco la escena. Aquí lo dice Jesús, digamos, a los fariseos que le hacen la pregunta para ponerlo a prueba. Luego se desarrolla el apotegma con una segunda escena. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Es decir, ya no son los fariseos los que le hacen la pregunta sobre si es lícito el divorcio o no, sino los discípulos. Ellos están interesados. Toda la vida, queridos oyentes, desde el comienzo mismo de la iglesia, como también ocurría entre los judíos y como ocurre en la humanidad, todos los seres humanos estamos interesados en ese tema, el divorcio. El hombre tiene su mujer, pues la puede dejar o no. Ahí está la pregunta. A veces las cosas van bien y hay parejas bellísimas, como le toca a uno a veces en las parroquias verlas. Estos días acá en la parroquia de Fátima, donde yo estoy, murieron rápidamente, uno después del otro, una parejita preciosa, don Manuel Ramírez y doña Lucila Mesa, como 60 años de casados llevaban ellos dos. Fue maravilloso. Luego murió una de sus hijas, una muchacha, Luz Elena, que me ayudó en la parroquia muchísimo. Para mí fue un dolor muy grande ver cómo se fue Luz Elena tan inmediatamente después de su papá y su mamá. Pero el caso de don Manuel y de doña Lucila es un caso, digámoslo así, maravilloso, de cómo puede persistir el amor, cómo, digamos, se hace verdad aquello que dice Pablo, el amor nunca acaba. Y agapi udepote pipti, dice el texto de Pablo en 1 Corintios, aunque una canción por allá, yo creo que es de José José, dice que el amor acaba, y lamentablemente acaba, y cuando acaba, los dolores son muchos, sufre ella, sufre él, y sobre todo sufren los hijos, cuando el amor acaba. Pero según Jesús, como vamos a ver, no debería acabar, no debería acabar. En casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pues bien, es un doble apotegma, podríamos llamarlo, con una doble escena. La primera escena son unos fariseos que quieren poner en prueba a Jesús con la pregunta acerca del divorcio. Y la segunda escena, donde se inserta el segundo apotegma, la segunda palabra de Jesús, es una escena derivada de la anterior, donde ya no son los fariseos los que le preguntan a Jesús, sino los discípulos. A ellos, por tanto, también les interesa. Seguramente tenían motivos también para que les interesara. Los cristianos siempre hemos tenido motivos para averiguar acerca del divorcio. Y ustedes ven que el lío acerca del divorcio, que ya en esta época tan temprana del cristianismo se deja ver, porque aquí se deja ver, sigue siendo en la iglesia un problema de primer orden. Pues bien, empecemos con la primera escena. Unos fariseos van donde Jesús y le preguntan, para poner a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Ahí está la pregunta. Hombre, varón, mujer, la Biblia cuenta que el uno es para el otro. ¿Le es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Así dice Marcos, es la forma más original del texto. Si ustedes buscan este mismo texto en Mateo 19, podrán ver que Mateo, digamos, reforma el texto de Marcos en una perspectiva, digamos, más internamente judía, y por eso Mateo añade: le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Por cualquier motivo, añade Mateo. ¿Y por qué añade? Porque para el grupo cristiano donde escribe Mateo, había un motivo donde no solamente le era lícito al hombre divorciarse de su mujer, sino que le era obligatorio. Eso Mateo, fíjense, Marcos no, Mateo. Y eso lo dice Mateo, no lo podemos explicar en este programa porque no terminaríamos. Este es un tema complejo, difícil. Si ustedes quieren saber un poco más de eso, no es sino que comparen los comentarios de Mateo y Marcos que yo escribí. El de Marcos, estoy hablando ahora de Marcos acá, y el de Mateo, que también lo escribí. En el segundo volumen de Mateo está el comentario. Es un tema difícil. En todo caso, en Marcos no se menciona el motivo, en Mateo sí, porque para el grupo cristiano donde Mateo escribe, era un grupo, digamos,
más de costumbres judías más arraigadas, y un cristiano proveniente del judaísmo que quería mantenerse fiel a la ley de Moisés tenía que saber que si su mujer se la había jugado y se había ido con otro, él no podía volverla a recibir porque era impura, y tener contacto con esa impura era también el volverse impuro. Fíjense cómo, diría yo, la concepción de pureza de la Torá pues persistió en el cristianismo un montón de tiempo y aparece ya en el Evangelio de Mateo. Aquí está pues la pregunta. ¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? Es la pregunta. Lo ponen a prueba. Jesús entonces, como solía ser, contesta la pregunta con otra. Él le replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Como están preguntando acerca de la licitud y por tanto refiriéndose a la Torá, Jesús entonces va a la Torá. Ellos la deben saber. Ellos conocen la Torá de Moisés, los 5 libros de Moisés ya redactados y presentados en forma invariable, eternamente, en el tiempo de Esdras, por ahí a comienzos del siglo IV antes de Cristo. En la época de Jesús la Torá era prácticamente la quinta esencia de la sabiduría de Dios, invariable, intocable, como hasta el día de hoy en el judaísmo. Bueno, entonces por eso Jesús les pregunta: ¿qué os ha mandado Moisés? Es decir, ¿qué dice la Biblia? Lo que quiere decir, ¿qué dice la Biblia? Pero fíjense que Jesús pronuncia, se refiere a Moisés. Es muy importante eso, Moisés. Jesús no pregunta ¿qué os ha mandado Dios?, sino Moisés, porque Moisés va a ocupar en la respuesta de Jesús un papel que tenemos que calibrar. ¿Qué os ha mandado Moisés? Y ellos contestaron: Moisés permitió divorciarse, dándole a la mujer el acta de repudio. Claro, ahí está. Moisés permitió. ¿Qué os ha mandado Moisés? Y ellos contestan: Moisés. Moisés, Moisés. Y buscan el Deuteronomio, capítulo 24 al comienzo. Y ahí está aquello a lo cual se refieren ellos cuando le contestan a Jesús. En el Deuteronomio, capítulo 24, se dice que cuando un varón, un marido, encuentre en la mujer algo inconveniente, así dice el texto hebreo, algo inconveniente o algo, digamos, deshonroso, algo así, la palabra es un poco extraña, su sentido preciso es difícil de calibrar. Por eso el judaísmo rabínico había adelantado diferentes maneras de interpretar ese texto del Deuteronomio. En todo caso, el texto dice lo siguiente: si un marido encuentra en su mujer algo inconveniente, entonces debe darle el acta de repudio y sacarla de la casa. Entonces imagínense pues la situación de la mujer, ¿cuál era ante el marido? De él dependía todo. Él era el que podía valorar lo inconveniente, y a raíz de la valoración de lo inconveniente, simplemente decirle: mijita, empaque y váyase. Quedaba en la calle ella, él quedaba en la casa y los hijos de ella. No había nadie que la protegiera a ella. Si ella no tenía familia, padres, hermanos, prácticamente ella quedaba pues a la buena de Dios. Por eso cuando en el Evangelio de Mateo, no en Marcos, utilizando la tradición Q sobre este tema, en Mateo, en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, ustedes pueden encontrar si lo desean, Jesús dice que si el hombre, el que repudia a su mujer, dice, la hace cometer adulterio. ¿Por qué? Porque si la echa de la casa, dándole el acta de repudio, entonces ella, al verse sola y abandonada, ¿qué va a hacer? Pues se consigue otro. Es lo que sigue pasando hoy en día. Se consigue otro. Eso hacían también las mujeres judías de ese tiempo. La obliga a cometer adulterio o la fuerza a cometer adulterio, porque si la echa de la casa, dándole el acta de repudio, al encontrarle un inconveniente, entonces prácticamente la lleva a ser adúltera. ¿Por qué? Porque ella, al verse sola, tiene que conseguir un nuevo techo. ¿Y quién se lo da? Pues otro hombre.
Y como es un nuevo techo y llega la noche, ustedes se imaginan todo lo demás. De modo que queda claro, para los judíos, para el judaísmo del tiempo de Jesús, era claro, Moisés había permitido el divorcio. Y no solamente Moisés, porque la Torá es la Torá del Señor. Moisés era el intermediario, pero aquí se habla de Moisés. Ustedes lo van a entender. Es decir, en alguna forma se quiere sacar a Dios de este lío, porque es Moisés el que hace estas cosas. Jesús mismo lo va a decir, por eso la pregunta que os mandó Moisés. Y luego la respuesta, Moisés, dicen ellos, Moisés, Moisés. Y Dios queda como fuera de foco, pero para el judaísmo Dios no estaba fuera de foco. La Torá es la Torá de Dios, la Torá de Adonai, del Señor Dios. Es Él el que manda, pero finalmente esa era la costumbre judía, o era la ley judía. Era para el varón, era si encontraba un inconveniente en la mujer, era, digámoslo así, era conducente darle el acta de repudio y echarla de su casa. Muy bien, eso le dice, y ese Jesús escucha. Y oigan pues lo que dice Jesús. Jesús les dijo, por vuestra terquedad, es decir, por vuestra dureza de corazón, como les expliqué ahora, os dejó escrito Moisés este precepto. Moisés, fue Moisés, no Dios. ¿Por qué fue Moisés y no Dios? Porque Dios hizo otra cosa. Fíjense, en esta forma tan sutil, se distancia la Torá de Moisés, o la Torá, la ley de Dios en la Biblia, se distancia de la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios la muestra también la Torá en el Génesis. Y lo que en el Génesis se dice no es exactamente lo que dice Moisés en el Deuteronomio, teniendo en cuenta la terquedad vuestra, es decir, vuestro mal corazón, vuestro corazón duro. Por eso dice Jesús, por vuestra terquedad, por vuestra dureza de corazón dejó escrito Moisés, este presenta Moisés. Pero Dios no, al principio de la creación. Oigan pues, Jesús se remite a la creación, no al Sinaí, a la creación, es decir, va para lo fundamental. Al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Hombre y mujer. Ahí está, esa es la realidad humana. Hombre y mujer, lo masculino, lo femenino. Y Jesús trata el tema como lo trata la Biblia. Por eso dice el texto, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y serán los dos una sola carne. Fíjense, aquí hay un problema de punto de vista de la crítica textual del texto. Es un poco sofisticada esta explicación que voy a darles. Ustedes ven que manejar estas cosas bíblicas pues requiere erudición y, en fin. Aquí la forma como yo veo el texto de Marcos ante mis ojos, en la traducción que será posiblemente la que ustedes escuchen el domingo cuando vayan a misa, está un texto de Marcos asimilado al texto de Mateo. Es decir, la transmisión del texto de Marcos fue trayendo consigo que los copistas de Marcos, cuando lo copiaban a mano de un códice más antiguo a otro más reciente, porque las copias iban acabando y tenían que hacer copias nuevas, y entonces había copia, y las copias eran a mano. Entonces, al copiar de un texto más viejo a uno más joven, se inmiscuían errores, y a veces errores voluntarios. Es decir, como conocían a Mateo, entonces prácticamente los copistas metían el texto de Mateo y cambiaban así el texto de Marcos. Lo que ustedes van a escuchar es el texto, la versión de Mateo. Por eso abandonará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer. Eso lo trae Mateo, que completa el texto de Marcos con la Biblia. Pero la presumible versión original del texto de Marcos no trae eso de se unirá a su mujer, sino que cuando Jesús dice, según Marcos, por eso abandonará el hombre, ántropos. En este caso, ántropos no es el varón, sino hombre o mujer. El ántropos vale para él y para ella. Por tanto, el que abandona padre y madre es el ser humano, tanto el varón como la mujer.
Por eso abandonará el ántropos a su padre y a su madre. Tanto la muchacha se va de la casa como el muchacho también, para irse a vivir con ella y ella con él. Los dos abandonan padre y madre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y serán los dos. Es decir, los dos, varón y mujer, que abandonaron papá y mamá, se van a vivir juntos y serán los dos una sola carne. Ese presumiblemente es el texto de Marcos. Mateo le añade al texto de Marcos ese de se unirá a su mujer para asimilarlo al texto del Génesis. Pero en Marcos, por tanto, la voluntad del Creador es que el ántropos, es decir, el ser humano, sea varón, sea mujer, deje padre y madre para que varón y mujer vivan juntos. Sean una sola carne, ellos dos. Por tanto, aquí, digámoslo así, se trata de varón y mujer, el ántropos, varón y mujer dejan padre y madre y se unen para formar una sola carne. El texto cobija a los dos, varón o mujer, no cobija solamente al marido. Por eso dejará, como lo van a escuchar ustedes y como lo escribe la Biblia y como lo trae Mateo, el texto de Jesús cobija solamente al varón. Por eso dejará el varón a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahí es el varón, claramente. Si se pone, se unirá a su mujer, es el varón, porque la mujer no se va a unir a otra mujer. Hoy en día ustedes saben todo lo que hay, pero en el panorama bíblico evidentemente eso no existía. No es que una mujer vaya a vivir con otra, no. Por eso en el panorama del texto que ustedes van a escuchar el domingo, aparece en el texto de Marcos la versión de Mateo. Pero presumiblemente y con altísima probabilidad el texto de Marcos decía simplemente esto: por eso dejará el ser humano su padre y su madre y serán los dos una sola carne. Es decir, varón y mujer dejarán cada cual por su parte su familia para formar una buena familia, una nueva familia, la de él y de ella, una sola carne, en su unión conyugal y en sus hijos. Y ahí viene pues la conclusión de Jesús, que es exactamente la misma que está en Mateo y la misma que está en la Biblia. Dice, de modo que ya no son dos. Es decir, ya no son varón y mujer. No, ya no son dos, sino una sola carne. Varón y mujer que se unen, ya no son dos, sino uno. Una sola carne. Fíjense, amables oyentes, yo pienso que hasta diría yo, en la realización del acto conyugal es así. Ella está en él, él está en ella. Se confunden los dos, la intercompenetración es tal, ustedes lo entienden, ustedes entienden este lenguaje, ustedes tienen el sentido del erótico. El sentido del erótico es un sentido que llevamos todos los seres humanos dentro de nosotros, precisamente por ser nosotros de esta creación. Él en ella en él, ya no son dos, sino uno. Y precisamente la manifestación de que son uno es su unión consumada. Y el resultado de su unión, que es el hijo que viene de los dos. Biológicamente se sabe que el hijo tiene los genes de ambos, 50-50, mitad y mitad. La herencia se la comunican ellos por mitades. Los genes del uno y del otro confluyen en el hijo al azar, así procede la naturaleza al azar. Por eso a veces uno está muy de buenas y recibe los mejores genes de la madre y los del padre, pero a veces también recibe el de la diabetes que tienen ella, por ejemplo, que tiene él, y si de pronto los dos tienen, ahí sí que tiene uno el doble de riesgo para ser diabético o propenso a un ataque cardíaco o esquizofrénico, porque hay cosas tanto físicas como psíquicas que están en alguna forma determinadas por los genes. De modo que los dos le dan a uno, en su unidad, en el acto conyugal, le dan a uno como hijo su propio nuevo ser humano. Ya no son dos, sino una sola carne. Y viene la palabra, digámoslo así, con que consagra Jesús en su reflexión, el comentario que hace sobre el texto bíblico: lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. No separe el hombre. Mi horis testo antropos, lo que Dios unió. El verbo que emplea Jesús es el pasivo del verbo horisin, que significa separar.
Ese mismo verbo jorísin, separar, lo emplea Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Corintios, cuando cita la palabra de Jesús. Es decir, Pablo escuchó la palabra de Jesús que está acá en el Evangelio de Marcos. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. La voluntad de Dios, por tanto, es que varón y mujer, que son el uno para el otro, sean, digámoslo así, definitivamente el uno para el otro, porque el uno es del otro. La voluntad de Dios es la unión, no la separación. Ahí está la enseñanza básica de Jesús sobre el tema. Pero fíjense, pasan tantas cosas y es tan difícil esto que finalmente los cristianos tuvieron que revolver esta natilla, porque es sumamente complicado mantener unido lo que Dios unió y no separarlo. Muy complicado. Y se presentan muchos casos, y ustedes lo saben. Nosotros, los sacerdotes que manejamos o le ayudamos a la gente o que creemos ayudarle, a veces les ayudamos y a veces no tanto. En este tipo de cosas, nosotros, amables oyentes, lo sabemos muy bien. Tan complicado, tan difícil. Pero desde el comienzo, y eso lo muestra Pablo en 1 Corintios. La voluntad de Dios, esto lo mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y que el marido no deje la mujer, algo así dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, y Pablo introduce entre ambos extremos de la palabra de Jesús, que la mujer no se separe del marido y que el marido no deje a la mujer. Introduce, digamos, el caso. Y si lo deja, y si se separa, entonces que no se case con otra. Así lo pone Pablo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque se presentaba el caso de que a pesar de que Jesús dijo no se separen, se separaban. ¿Ven? A pesar de que Jesús dice no se separen, sin embargo, por circunstancias que no vamos a juzgar en este momento, se separaban. Y entonces, ¿qué venía? Si se separaban, entonces él buscaba y ella buscaba. Él buscaba y ella buscaba. Y por eso entonces dice Pablo, y si se separa, que no se case, que permanezca sin casarse. Lo dice Pablo refiriéndose a la mujer. Pues bien, en esta palabra, en esta segunda parte de la apotegma, con la nueva escena de Jesús con sus discípulos, aparecen en Marcos los dos casos, fíjense. En casa los discípulos se volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo, si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. El caso del marido. ¿Ven? Sí, se divorcia y se separa. Si se separa y se casa con otra, no se debe separar. Pero si se separa y se casa con otra, comete adulterio. ¿Por qué? Porque se casa con otra. Pero la voluntad de Dios es que no se separe. Por tanto, ya si se separa, ya está actuando en contra de lo que Dios quiere. Porque Dios, cuando creó al varón y a la mujer, los creó para estar unidos, no para separarse. ¿Ven? Ahí está el primer caso. Pero resulta, y esto lo muestra claramente Marcos, y lo supone Pablo, fíjense, estamos ya no en el mundo judío, donde solamente el marido podía pedir el divorcio o podía dar el repudio, sino también la mujer. Y por eso se añade el segundo caso. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esta segunda parte es la forma como los cristianos procedentes del mundo griego adaptaron, en el caso de ellos, la palabra de Jesús. La palabra de Jesús original debió hablar del caso del marido. El marido. Aquí habla de ambos casos, del marido y de la mujer. Si ustedes quieren ver el tenor más original de la palabra de Jesús sobre el tema, lo encuentran en Lucas 16, 14, si mal no estoy. 16, 14, por allá en el capítulo 16, en la gran marcha a Jerusalén, encuentran ustedes el tema en la versión de Q que trae Lucas. Bueno, después de toda esta cuestión tan compleja, yo los he metido en un mundo de complejo, cómo es complejo el tema y cómo es complejo el caso y cómo es complejo todo esto. Ojalá que
no les hayan quedado pues muchas cucarachas en la cabeza después de estas explicaciones. Si quieren más claridad, pues evidentemente tendrán que estudiar el tema. Por ahora, pues simplemente como buenos cristianos que ustedes son, simplemente aténganse a la práctica de la iglesia. Y es que, pienso yo, y en eso la práctica de la Iglesia Católica coincide con la de Jesús, no debería haber divorcio. Es decir, marido y mujer deberían permanecer unidos. Esa es la voluntad de Dios y eso es lo que finalmente debemos sacar nosotros como consecuencia de todo esto de lo cual hemos hablado en el día de hoy.